En el mundo del hardware de PC existe una gran variedad de componentes, además de combinaciones entre cada uno de ellos. Así que es algo difícil saber qué componentes elegir entre todos los que hay. Algunas personas compran computadoras muy potentes para cosas tan sencillas como navegar en internet o hacer uno que otro trabajo en Word o Excel, y otros compran computadoras que al final no cumplen con las expectativas que tenían, ya sea por falta de rendimiento o por falta de poder energético. Si tienes algo de tiempo en el mundo del hardware de PC, sabrás que esto es cierto y que además es bastante común. Esto es algo que también pasa en personas que tienen también algo de experiencia en cuanto a computadora. Así que mi objetivo con este video es ayudarte a que comprendas algunas cosas antes de comprar una computadora simplemente porque te pareció la indicada a primera vista o porque te pareció muy bonita. Antes tengo que aclarar que si es preensamblada o la vas a comprar por piezas y armarla tú mismo o tú misma es completamente indiferente, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con los consejos que voy a dar. Esto aplica para una y para otra. Y no hablaré de preferencias a marcas, ya que obviamente nada en este video es sponsor. Y otra cosa importante es que todo esto que voy a decir son referencias. No es ley esto que voy a decir, así que no es obligatorio que lo sigan al pie de la letra, es simplemente de referencia para cada persona. ¿Qué computadora necesito? Bien, para responder a esta pregunta vamos a dividir algunos tipos de consumidores de PC para que cada uno tenga una referencia más acorde a lo que quiere. Vamos a comenzar con los consumidores más básicos, los de tareas básicas o de ofimática. Para este tipo de consumidores lo más adecuado es tener una computadora que sea rápida y que no se trabe al realizar tareas básicas o al abrir programas. ¿Cómo se puede conseguir este tipo de estabilidad? Para conseguirlo hay varias opciones. Puedes combinar un procesador con tecnología antigua con componentes algo avanzados, como un Core 2 Duo E8400 en adelante, o un Core 2 Quad con un disco duro de estado sólido, 4 GB de RAM y una GT210, 610, 710, 1030, y la 1030 ya sería algo exagerado. O también puedes combinar un procesador con tecnología más actual, con componentes algo más antiguos, como un Core i3 de cuarta o de segunda generación, con un disco duro básico HDD, con 12 o 4 GB de RAM y cualquier gráfica como las que mencioné anteriormente. Seguramente algunos se estará preguntando por qué colocarle una gráfica a una computadora que va a estar encargada de tareas de ofimática. Bien, esto lo recomiendo ya que las gráficas GT están hechas para contenido multimedia, y si vas a usar por ejemplo PowerPoint, estas gráficas te van a ayudar bastante para videos y transiciones en diapositivas, además de darte una mejor calidad visual. Y si se están preguntando si pueden usar un procesador con tecnología más actual, con componentes más actuales como un disco duro SSD, 4 GB de RAM y una GT 1030, obviamente lo pueden hacer, para eso no hay ningún problema. Como dije, todo esto es simplemente referencias. Bueno, pasemos al siguiente tipo de consumidor, que estoy seguro que es de los que más quieren oír y es de los que más me voy a extender hablando, y es de los PC gamers. En el caso de los gamers es más complejo, ya que hay muchos tipos de gamers, como lo son los gamers de competitivo, los casuales, los de juegos clásicos, los que juegan online por diversión nada más, y otros tipos de gamers más. Así que los tips serán de manera general. Bueno, hasta hace un tiempo el estándar de memoria RAM para computadoras gaming era de 8 GB, pero hoy en día hay algunos juegos que consumen ya más de 8 GB de RAM y se recomienda usar 16 GB. Así que usaré ese estándar para todos los consejos. Sin embargo, con 8 GB estás bien en la mayoría de los casos. Bueno, hay algunos puntos importantes que los gamers tienen que tener en cuenta. El primero de estos puntos es que la gran mayoría de los juegos, por no decir todos, no requieren más de 6 núcleos y 12 hilos. Ojo, no hay que malinterpretar lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que un procesador con más núcleos y más hilos son peores o no sirven para el gaming. Con esto que dije me refiero a que los juegos no aprovechan más de 6 núcleos y 12 hilos de buena manera. Y otro de los puntos es que la tarjeta madre no influye en los FPS de tus juegos. ¿En dónde puede influir la tarjeta madre? En si decides hacerle overclock a tu procesador para obtener más FPS, pero en principio eso no va a influir en tus juegos. Teniendo ya en cuenta esos dos puntos para las computadoras gaming, es hora de hablar de los componentes. A día de hoy los mejores procesadores calidad-precio del mercado son el AMD Ryzen 5 3600 y el Core i5 9600K. Estos procesadores son las referencias perfectas para un PC gaming, ya que además de ser económicos, ambos ofrecen un rendimiento en juegos abismal, bastante parecido al rendimiento que da el procesador que fue coronado como el mejor para gaming, el cual fue el Intel Core i9 9900K, al menos hasta que salió el 10900K. Esto debido a que, como ya dije, los juegos no aprovechan bien más de 6 núcleos. Básicamente ya después de eso lo que influye en realidad es la frecuencia. Pero claro, el procesador no es todo en el gaming, ¿cierto? Para elegir una tarjeta gráfica adecuada a tu procesador tienes varias formas. Puedes ser viendo benchmarks en YouTube, buscar en internet cuál sería la mejor tarjeta gráfica para tu procesador, o preguntar
preguntarle a un amigo que sepa del tema. Es importante informarse para que no haya un cuello de botella demasiado grande, ya que si colocas un componente antiguo con una gráfica actual, pues vas a tener un cuello de botella muy grande en juegos, así que hay que equilibrarlo, hay que saberlo equilibrar. Por eso es bueno informarse al respecto. Tienes que elegir si decides comprar una computadora que solo sea para gaming, solamente gaming. Bien, la gran mayoría de las RTX son buenas opciones. Dependiendo de tu computadora, deberás elegir una que no te genere un cuello de botella. En caso de que hayas decidido comprar un procesador como un Ryzen 5 3600 o su equivalente en Intel, el Core i5 9600K, pues podrías elegir una tarjeta gráfica como una GTX 1650, una GTX 1660, una 1660 Ti o una RTX 2060 Super. Ya con eso tendrías una buena combinación de componentes para que no exista un cuello de botella tan grande. De hecho, en realidad no hay tanto cuello de botella en esos componentes, pero eso depende de cada juego. Eso es otro punto importante. Debes tener en cuenta que el cuello de botella que vayas a tener en tu computadora va a depender también del juego que estés jugando, ya que hay juegos más CPU demandantes que GPU demandantes. Bien, ¿qué combinación sería buena para una PC gaming? Una descripción sería un Intel Core i5 9600K o un AMD Ryzen 5 3600 junto con 16 GB de RAM. Repito lo que dije hace un momento. Con 8 GB estás más que bien, pero ya 16 se está convirtiendo en un estándar. Y una GTX 1660 Ti o una RTX 2060 Super. Y es más que recomendable para un PC gaming tener un disco duro de estado sólido o SSD. Eso como componentes principales. Si te preguntas el por qué no he hablado del almacenamiento en cuanto a gigabytes se refiere y a fuentes de poder, es porque lo haré al final del video, de acuerdo a cada tipo de consumidor. Pasemos al tercer tipo de consumidor, el cual es el streamer. En este caso las bases del streamer son bastante similares a las de un PC gamer, solo que hay algunas variantes. Bien, para el streamer la computadora va a variar dependiendo de lo que quiera streamear. Es decir, si vas a hacer stream de juegos básicos que no requieren mucho potencial, como por ejemplo Counter-Strike, Valorant, LoL, Minecraft, entre otros, con una PC gamer como la que describí anteriormente estás bastante bien para hacer un stream, dejando obviamente de lado tu conexión a internet, que eso no tiene nada que ver con el video. Pero ¿qué ocurre si harás stream de juegos bastante pesados? Recuerda que te dije que la mayoría de los juegos requieren 8 GB de RAM. Bueno, si vas a hacer stream es casi obligatorio que tengas 16 GB de memoria RAM para evitar que ésta se sature con facilidad. Recuerda que para hacer streams en muchos casos necesitas tener programas abiertos, incluyendo tu propio stream en el navegador. Y si tienes poca memoria RAM, esto puede hacer que tengas uno que otro tipo de drop de FPS por culpa de la poca memoria RAM que tengas, dependiendo obviamente de si el juego es muy exigente o no. Ya también sería recomendable en estos casos elegir un procesador como un i9, un Ryzen 9 o un Core i7 o un Ryzen 7, ya que normalmente estos tienen más núcleos y más hilos. Tienes que tener esto en cuenta, ya que si decides hacer un stream con el codificador X264 puedes tener una pérdida importante de fotogramas, a no ser que decidas hacer stream con el codec NVENC, que no reduce casi nada de rendimiento mientras haces stream. El codec X264 utiliza el procesador para hacer streaming. Generalmente este tiene mejor calidad que el NVENC, pero hay un problema, también consume más rendimiento. Y en el caso del codec NVENC, pues tiene un poco menos de calidad, pero no pierdes tantos FPS como los puedes perder en el X264. Creo que la diferencia de FPS que puedes llegar a perder con el procesador, obviamente dependiendo de tu procesador, puede ser de hasta 50, 70 o hasta 100 fotogramas por segundo, mientras que en el caso del NVENC pierdes como 10 o 20. Ahora es el turno de los editores de video, pero en el caso de los editores de video voy a dividirlo en dos tipos de editores: los que editan por crear contenido o son freelancers y trabajan de eso, crean contenido simplemente para ellos mismos y crecer en silencio y que nadie se entere. Y el otro tipo de editores son los que están más especializados, como en contenido 3D o que quieran hacer una película de verdad, que se dé a conocer por efectos especiales y otras cosas. Comencemos con el primer tipo de editores. Bien, para este tipo de editores no es necesario tener una computadora excesivamente poderosa, por el simple hecho de que serán videos para nutrir cierto tipo de comunidad o hacer una que otra animación para obtener ingresos. Tener una buena cantidad de núcleos y frecuencia en tu procesador te puede ayudar bastante en cuanto a render se refiere, al igual que una tarjeta gráfica para lo que es la previsualización del proyecto. Esto varía también dependiendo de qué programa uses para editar, ya que algunos programas renderizan con GPU, otros renderizan con la GPU, que vendría siendo la tarjeta gráfica, y otros renderizan con ambos. Así que debes buscar una buena combinación entre CPU y GPU. Ten en cuenta que si ya tienes un programa el cual utilizas para editar tus videos, te recomiendo que busques una combinación para ese programa, ya que puede que decidas comprar una computadora para mejorar tu productividad en cuanto a ese programa. Al final resulta que no mejoró tanto como tú esperabas, pero puede ser más que nada por la compatibilidad
del programa con los componentes que hayas adquirido. Si lo harás por hobby nada más para ti, para compartir una que otra cosa con tus amigos, entonces no necesitas una computadora potente. La verdad es que con computadoras básicas de 12-4 núcleos puedes hacer bastantes cosas, como tutoriales, contenido informativo o gameplays de juegos bastante básicos. Esto claro combinado con una tarjeta gráfica, que la verdad tampoco necesitas ser la más potente del mercado para tener una buena previsualización de tu proyecto. Ahora hablemos de una de las cosas más importantes para una computadora que será utilizada para edición de video, la memoria RAM. Voy a aclarar un punto que la verdad no he visto a muchos diciendo, bueno, en realidad no he visto a nadie aclarando esto, y es que sí, lo recomendable para editar videos en cuanto a memoria RAM se refiere es de 32 GB y 64 GB, pero eso es por tema de comodidad. No es necesario tener esa cantidad de memoria RAM para editar video. Por poner un ejemplo, yo tengo nada más 4 GB de memoria RAM DDR2, ni siquiera es DDR3 sino DDR2. Claro, la productividad es menor a la que tendría si tuviera más memoria RAM, pero el punto es que no es tan necesario, y si vamos al caso, para editar un video 4K reales necesitaría entonces 8 GB para hacer algo básico, realmente básico o normal. Así que, ¿a qué voy con todo esto de la memoria RAM? Si vas a editar videos básicos con los que planeas conseguir ingresos, con una computadora básica lo puedes lograr. Incluso hacer animaciones o algunos efectos especiales. Sí, no sería lo más cómodo. Sin embargo, para cosas bastante básicas como tutoriales o videos de este estilo está más que bien. Entonces, ¿qué computadora para edición básica podría ser una buena opción? Pues puedes usar mi computadora como referencia para ello. Repito, esto es solo edición básica y animaciones muy básicas, no para cosas profesionales. Si tienes las mismas características de mi computadora, pero en vez de un procesador de 4 núcleos, tienes uno de 2 núcleos, también puedes hacer mucho con eso. Es cuestión de saber los límites de tu computadora para editar, y eso solo lo vas a saber con práctica y con paciencia. Otra cosa que debes tener en cuenta, y esto es muy importante, es que si tienes una computadora bastante modesta como la mía, o incluso más modesta que la mía, deberías buscar editores de video que no consuman tantos requisitos de tu computadora, como lo pueden ser el Sony Vegas, el Final Cut, entre otros. Vamos ahora con los editores más especializados en efectos, películas, 3D, entre otras cosas. Debo aclarar que todos estos componentes que voy a decir como referencia son solamente para editores realmente profesionales. Profesionales me refiero a este tipo de cosas. No estoy hablando de videos para YouTube, no estoy hablando de videos de competencia, estoy hablando ya de películas, animaciones 3D, modelado 3D, cosas que requieran un poder bruto muy grande. Bien, para este tipo de editores es 100% recomendable tener una computadora con procesadores extremadamente potentes, mucha memoria RAM y una muy buena GPU. Todo esto para poder trabajar de manera eficiente y eficaz. Para este tipo de editores es importante no escatimar en gastos. Si es tu trabajo hacer películas, crear efectos especiales fuertes, hacer modelado 3D, animaciones 3D, entre otras cosas, deberías de tener una computadora casi sobresaliente en cuanto a temas de rendimiento. Así de esa manera te asegurarás de trabajar realmente cómodo o cómodo en lo que quieras hacer. Para esto deberás conseguir una CPU con una enorme cantidad de núcleos e hilos, como pueden ser una AMD Reaper 3990X, 64 GB o 128 GB de RAM, una Nvidia Quadro RTX 8000 o una Quadro GB100. Pero todo esto para uso netamente profesional, repito, profesional, ya que sería algo absurdo tener una computadora como esta en tu casa, ya que no la aprovecharías en la mayoría de los casos. Bueno, de hecho creo que en ningún caso la aprovecharías, a no ser que hicieras stream mientras renderizas un video, mientras juegas 2 juegos al mismo tiempo y no sé qué más. Tendrías que hacer muchas cosas más para que de verdad estuvieras aprovechando un poder bruto como el de esa computadora. Todo esto en base a lo que ya te dije anteriormente, y es que los juegos no aprovechan de buena manera más de 6 núcleos y 12 hilos, y a partir de eso lo que aprovechan más que todo es la frecuencia y también un poco el tema de la tecnología que se utilice, obviamente dependiendo si el procesador es más actual o más antiguo. Ya hablado todo esto, es momento de aclarar el tema del almacenamiento y el consumo energético. Bien, hoy en día existe un estándar para lo que es el almacenamiento, y es tener un SSD normal junto con un HDD de al menos 7200 RPM o 7200 revoluciones por minuto. Sin embargo, esto varía dependiendo de los diferentes tipos de consumidores. Si eres de aquellos que solo usan la computadora para navegar o programas de ofimática, entonces un disco duro de estado sólido o SSD de 240 GB y un disco duro HDD, o sea un disco duro bastante básico de 80 GB. Para otro tipo de cosas estás más que servido. Si eres de los que has respaldo de todo, queremos que tuvieras un disco duro HDD de 500 GB en vez de uno de 80 para que
puedas tener espacio suficiente para hacer respaldo de todos los documentos que estés haciendo. Y combinado con una fuente de poder certificada de al menos 400 watts, das de sobra y aún tienes margen para agregar y cambiar componentes en esa computadora en caso de que sea necesario. Seguimos ahora con la PC Gaming y la PC de streamers. Bien, a este tipo de consumidores les gusta mucho ir mejorando su computadora a medida que pasa el tiempo. Así que con una fuente de 850 watts vas bastante bien y tienes margen para seguir mejorando, ya que la mayoría de las computadoras gaming no consumen más de 600 watts. Y en el caso del almacenamiento, pues actualmente los juegos son bastante pesados, así que recomendaría tener un SSD. No importa si es un M.2 o un SSD normal, no hay mucha diferencia a no ser que compres los M.2 más actuales, pero teniendo un SSD vas bastante bien. El almacenamiento debería ser de 1 TB y un disco duro normal HDD de 1 TB también sería muy buena idea, y ya con eso no tendrías problemas de almacenamiento, a no ser que seas una persona compulsiva como yo que le gusta descargar muchos juegos a cada rato, que bueno, sí podrías llegar a tener uno que otro problema, pero sería muy raro que lograras llenar 2 TB solamente juegos, sería complicado. Continuemos con las computadoras de edición. En este caso recomiendo lo mismo que para las computadoras gamer o streamer, ya que con una fuente de 850 watts certificada aún puedes seguir mejorando. Eso sí, de 850 watts si tu computadora no es tan modesta como la mía. Si es tan modesta como la mía, con una de 400 o 500 watts vas bastante bien, porque esa computadora no consume tanto. Y si tu computadora es considerablemente mejor que la mía, con una fuente de poder de 600 watts o 500 watts está bastante bien para una computadora de edición. Obviamente todo esto depende de qué componentes lleve tu computador. Puede variar la fuente de poder dependiendo de esos componentes. Así que te recomiendo que te informes. Si no quieres buscar por internet, recuerda que en los comentarios puedes preguntar. Y en el caso del almacenamiento de las computadoras de edición, pues recomendaría mucho tener un disco duro de estado sólido de 1 TB o de 2 TB si es posible, y un disco duro HDD de al menos 2 TB. Así vas a tener bastante margen para descargar todo lo que tengas que descargar en videos y para tus renders en caso de que tus renders sean pesados. Finalmente hablaré sobre las PC de edición profesional. Debo decir que estas referencias de almacenamiento son por una PC completamente profesional. En el caso del almacenamiento sería bueno tener si mal no recuerdo, se llamaban rack para discos duros, en los que puedes instalar un montón de discos duros de muchos terabytes y así tener almacenamiento casi ilimitado. Aunque las escenas de la animación o película pesen mucho después de renderizarlas, irás teniendo un montón de espacio, y para este tipo de PC recomendaría una fuente de poder de 1500 watts o 2000 watts. En el caso del almacenamiento, para tener un rack de estos de discos duros, sería bueno que metieras discos duros de la mayor capacidad posible, de 4 teras o de 6 teras, ya que te permite tener varios en conjunto. Y en el caso de esa fuente de poder de 1500 o de 2000 watts, es porque bueno, la computadora va a estar todo el día trabajando a full, va a estar renderizando, vas a estar haciendo transiciones, cortes, renders, así que es mejor ir sobre seguro. Esto te va a asegurar de que en un momento de una transición, un corte o un render no se te va a apagar la computadora por falta de energía. Antes de terminar el video, debo decir que cada una de las cosas que dije, repito por milésima vez, son como referencia. No tiene que ser exactamente como lo dije. Hay un montón de combinaciones de componentes en el mercado y cada usuario es distinto en cuanto a gustos se refiere. Así que esto simplemente es un video de referencia por si estás pensando adquirir una computadora, ya sea preensamblada o por piezas. Si quieres respuesta para algo más específico de lo que te quieres armar, puedes dejarlo en los comentarios, ya que con gusto te voy a responder. Y además de mí, seguramente hay más de uno que está viendo este video que sabe bastante de computadoras y te va a poder ayudar también. Espero te haya ayudado este video y te haya gustado, y si es así, por favor darle like, suscríbete, que es completamente gratuito, y no olvides comentar qué te pareció este contenido. Obviamente todas las críticas y consejos en los comentarios serán completamente bienvenidos. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.